Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Unco, pertenezco a la Secretaría de Turismo de Villa Langostura y vamos a continuar con la segunda parte de este curso de Historia y Patrimonio Turístico que forma parte de la propuesta denominada Experiencia BLA, en la que vamos a generar un espacio donde todos los prestadores de servicio y quienes estén interesados puedan capacitarse en diferentes temas que tienen que ver con el turismo de nuestra localidad. En la primera parte hablamos de cuáles son las premisas en las cuales nos íbamos a basar para desarrollar el tema de la historia y del patrimonio, planteando que en principio lo más importante es el respeto por las diferentes miradas de, de la historia. Y hablamos de que le vamos a dividir en diferentes etapas para ir desarrollando cada una en detalle. Así que hoy vamos a comenzar por lo que denominamos la etapa indígena y vamos a conocer quiénes fueron los primeros pobladores, los datos que tenemos de los primeros habitantes de toda la zona de la Patagonia hasta que llegó la conquista española en el 1500. El área geográfica en la que nos vamos a concentrar es lo que se conoce como la Patagonia, que abarca lo que hoy es la República Argentina y también la República de Chile. Con respecto a quiénes fueron los primeros pobladores de toda esta zona, la teoría más conocida es que llegaron alrededor de hace 12.000 años por el estrecho de Bering, luego de la segunda glaciación, y que a lo largo de los siglos se fueron trasladando por toda la cordillera hasta llegar a la zona de la Patagonia. Sin embargo, hay otras teorías que hablan y que hay comprobación de que no fueron solamente los pueblos que cruzaron por el estrecho de Bering, sino que hay em, vestigios y hay datos culturales que indican que a esta zona no solamente llegaron desde el estrecho de Bering, sino que también hay indicios de que todas las poblaciones de la Polinesia han llegado aquí. Eso se ha visto eh, en temas como, por ejemplo, el lenguaje. Como les decía también en el encuentro anterior, el tema de la historia es un continuo. Entonces a veces es difícil establecer cuándo empieza un proceso cultural y cuándo empieza otro. Y desde el momento en que hay encuentro de seres humanos, siempre hay un intercambio cultural, siempre. Otra premisa que me parece importante plantear es que desde mi punto de vista y desde mi experiencia y de lo que he podido ver y estudiar, considero que las culturas no se pierden. No hay una cultura que se pierda. Las culturas no mueren. Las culturas se transforman, se unifican y surgen nuevas propuestas, pero siempre hay algo, siempre, siempre, siempre hay algo de esa cultura que uno cree por ahí que ha desaparecido. Siempre quedan cosas, o en el lenguaje o en técnicas de producción, o en costumbres o en creencias. Para mí, sinceramente, las culturas no creo que se mueran en absoluto, solamente se transforman. Y al contactar diferentes pueblos con diferentes culturas, se van intercambiando, se van sumando o se optimizan cosas que un pueblo tiene, otro la optimiza. Tampoco es cierto que siempre se impone la cultura del que, entre comillas, gana, si es que podemos decir que alguien gana y alguien pierde en este intercambio de los grupos humanos. Em, Siempre hay
algo de las dos culturas que se terminan uniendo y terminan generando una tercera fuerza, una tercera propuesta. Nunca desaparecen del todo. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta como premisa y como base. Entonces, como les decía, la teoría más aceptada del poblamiento de América fue que vinieron desde las estepas orientales, pasando por el estrecho de Bering y se fueron em, em, distribuyendo a lo largo de toda América. Pero otros autores tienen indicios y han estudiado, sobre todo en el lenguaje, en la llegada desde la zona de la Polinesia de grupos eh, de aborígenes, otro tipo de cultura. Y de hecho, si uno se pone a pensar, tiene mucho asidero eso, ya que no nos olvidemos que hay una isla, la famosa isla de Rapa Nui o de Pascua, que pertenece hoy a la República de Chile, que está así como perdida en el medio del Pacífico y que indudablemente, la cultura está, la cultura que tiene la población de Rapa Nui está totalmente ligada a las islas de la Polinesia. Eso no lo podemos negar. Lo que sucede es que tampoco sabemos en tantos miles de años cuáles eran las condiciones ni climáticas ni geográficas de esa época en que se trasladaron, porque a veces uno mira el mapa, eso es una cosa muy importante tenerla en cuenta cuando uno ve la historia, dice, bueno, la historia, qué pasó acá o por qué llegaron acá o por qué fueron al otro lado, cómo es que llegaron, si mirá toda la cantidad de la distancia que hay sin ninguna isla, pero lo que no sabemos a ciencia cierta, más allá de que siempre hay gente que está estudiando este tipo de temas geológicos y la evolución, ¿no es cierto?, de las placas tectónicas y todo lo que es el tema de clima, bueno, todo lo que es la parte, digamos, las condiciones físicas, geográficas. Y no sabemos, en la época en que estas poblaciones se trasladaban, estamos hablando de miles de años, cuál era la situación, si había islas que después desaparecieron, nosotros no nos enteramos de que existieron, por ejemplo, entonces de pronto lo que nosotros vemos como grandes distancias, en ese momento no lo eran, sino que había islas en el medio del camino que las podían utilizar como lugar de intermedio, digamos, ¿no es cierto? Intermediar con un lugar donde parar y bueno, eran esas rutas que por ahí ahora nosotros no las logramos distinguir. Pero sin duda, sin lugar a dudas, hay una conexión cultural con todo lo que es la Polinesia y los pueblos que hoy en día habitan. Entonces, puntualmente en esta región, el indicio más antiguo que se encontró de población está justamente acá cerca de Villa Langostura, que es lo que se denomina la Cueva Traful, que habla de 9.000 años o 10.000 años. Ahora, hace poco, vi algunas publicaciones que databan un poquito más antiguo, eh, pero digamos para ubicarnos, hablemos de 10.000 años que se han encontrado registros de esos pueblos. Cuando, obviamente, en 10.000 años han pasado muchísimas cosas y muchísimos grupos de población que no necesariamente pueden haber estado en contacto. El registro más antiguo es ese, 10.000 años. Ahora, una pregunta que justamente la mayor parte de los turistas hacen, como hacemos todos cuando vamos a visitar un lugar turístico, es, ¿y quiénes eran los que estaban acá? ¿Quiénes vivían acá antes? Esa pregunta así genérica, ¿y quiénes vivían acá antes? Pregunta a la cual yo
siempre que me la han hecho, he respondido de la siguiente manera. Bueno, depende de qué época histórica hablemos. Porque si nos remontamos a los pueblos que estaban, a mí me gusta llamar pueblos precolombinos, a los pueblos que estaban antes de que llegara la conquista española a esta zona. Me gusta hablar de pueblos precolombinos. Una cosa eran los pueblos precolombinos que estaban eh, cuando llegaron los españoles del 1500 y otra cosa era los pueblos que se encontraban al momento, por ejemplo, de la conocida y denominada conquista del desierto que fue a fines del 1800. ¿Por qué? Porque pasaron 300 años. Y cuando digo 300 años uno lo dice así muy rápido, pero son 300 años. Imagínense que la República Argentina tiene apenas 200 años, o sea, son 100 años más. Pongan, por un momento mediten y traten de graficarse en su mente lo que significa 100 años más. Estamos hablando de un periodo redondeando números, por supuesto, redondeando. Siempre estamos hablando en forma genérica. Em, Estamos hablando de 300 años. 100 años más de lo que tiene la República Argentina. Imagínense todas las cosas que han pasado, cuántas generaciones de esos pueblos y de los pueblos y de los conquistadores han pasado en esos 300 años que han ido teniendo contacto. Entonces, si nos remontamos al momento en que llegaron los conquistadores, alrededor de, en 1492 llegó Colón a América, pero acá a la zona de lo que es la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino, fue a principios del 1500, y a mediados del 1500 comenzaron a sentarse en la isla de Chiloé, y ya hay registros de asentamientos de españoles. En ese momento, cuando llegaron los españoles aquí, ¿con quién se encontraron? Se encontraron con varios pueblos aborígenes o precolombinos que tenían diferentes idiomas, que tenían diferentes costumbres, diferentes formas de sobrevivir en función del medio en el que se desarrollaba su vida. A grandes rasgos podemos hablar de los conocidos como mapuches o araucanos, que estaban en la zona media, en la zona del río Biobío hacia abajo, lo que se le conoce como la zona de la Araucanía, justamente. Y a su vez dentro de los araucanos habían diferentes denominaciones y diferentes pueblos. Estaban los conocidos como tehuelches o aóniquen, eh, en la zona de lo que es la meseta argentina, de toda la meseta patagónica. Estaban los alacalufes, estaban los onas, estaban los yámanas, ya en la parte eh, más al sur, en la zona de lo que es Tierra del Fuego y todo lo que son los archipiélagos de Chile. Estaban los cahuáscar, seguramente que este nombre, los cahuáscar, no les suena tanto, pero son también todos estos últimos que le mencioné, los cahuáscar, los alacalufes, los yámanas, eran pueblos canoeros. Los zonas, en cambio, que vivían en lo que es Tierra del Fuego, el continental, tenían una cultura más parecida a lo que denominamos tehuelches o abóniquen, em, que eran más cazadores-recolectores. Así que lo que se supone, lo que se dice que puede haber pasado es que de lo que conocemos como Aóniken o Tehuelches, en algún momento algún grupo pasó para la isla, no pudieron retornar al continente y ahí desarrollaron su cultura. Con respecto a la denominación, una acotación, un paréntesis, una aclaración importante. Yo recién les dije huiliches, les dije araucanos, les dije mapuches, les dije tehuelches. Bueno,
Y también les dije Aoniken o Genaken. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tema de la denominación de los grupos depende mucho de la época, primero de las referencias históricas que uno tenga y de la época, ¿sí? Y de quién escribe esos textos. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablaba recién del tema de la cultura que predomina una y se van adoptando por una cuestión de practicidad, el tema del idioma. eh, en este caso, conocemos muchas denominaciones de los grupos a partir del Mapudungún, que es el idioma de los araucanos. Y sabemos que Che es gente, que Mapu es tierra, y el tema de Mapuche, gente de la tierra, era su autodenominación de los araucanos. Pero el término tehuelche justamente es una denominación de los araucanos de cómo se referían a los aóniken, que eran todas las aóniken y genaken, que eran los pueblos que se encontraban en la meseta patagónica. ¿Sí? Entonces no eran lo mismo. No eran lo mismo, no eran los mismos pueblos en la época que les estoy diciendo de cuando vino el español. El español se encontró en la zona de la meseta patagónica, lo que es hoy es Argentina, se encontraron con los Genaken y los Aoniken, que eran los que después se denominaron tehuelches, que es una denominación del Mapudungún, es el mismo grupo. Tehuelche, que algunos dicen que significa gente bravía o gente del oeste, ¿sí? Em, Gente del sur, perdón, Tehuelche. Después uno escucha hablar del término Puelche, que significa la gente del este, siempre tomando como georreferencial la visión de los grupos que estaban del otro lado de la cordillera, de lo que es de Chile, ¿sí? Entonces, el pueblo tehuelche, o Aóniken y Genaken, porque estaban a su vez los septentrionales y los meridionales, los mapuches, los cahuáscar, que eran canoeros que estaban en toda la zona de Chiloé hacia abajo, en todo lo que es el archipiélago chileno, los alacalufes, los yámanas y los onas, por mencionar los grupos más de qué más referencia tenemos, eran pueblos diferentes, tenían incluso contextura física diferente, tenían costumbres diferentes, tenían formas de supervivencia diferentes, eran todos diferentes. ¿Que tenían contacto entre ellos? Claro que lo tenían, claro que lo tenían, en forma muy esporádica, pero sí lo tenían. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se ha movido. Entonces, en ese movimiento, por diferentes temas, por diferentes motivaciones, que va moviéndose y conociendo su territorio y cada vez indagando un poco más allá, más allá, más allá, más allá de donde está sentado. En ese movimiento, obviamente que fueron intercambiando cultura. Por eso a veces es muy difícil determinar esto es de esto es de esto, porque en el intercambio de pronto, determinadas fechas uno observa una determinada, por ejemplo, restos de cerámica que se encuentran en determinado lugar, entonces los antropólogos deducen y van sacando conclusiones, bueno, este pueblo se contactó con este, o por lo menos estuvo por aquí. Bueno, ese tipo de referencias que van armando como el rompecabezas, ¿no es cierto? A eso se le suman las crónicas de quienes han sido contemporáneos y quienes conocían la escritura y que fueron registrando desde su mirada qué es lo que veían. Entonces, como les decía, cada uno de estos pueblos eran diferentes, tenían idiomas diferentes, se contactaban, sí. ¿Siempre en buenos términos? No, no. Como habíamos dicho también, el ser humano es aguerrido. Hay pueblos que son más tranquilos, otros que no tanto, pero sí había confrontación, obviamente.
y también había intercambio en buenos términos. Vamos a empezar por el pueblo de los Tehuelches o Aóniquen o Guenaquén, los que estaban del lado de lo que hoy es la meseta patagónica. Estos eran de contextura grande, tenían una contextura importante, descrita por los primeros marinos que llegaron a la costa atlántica, y de hecho ese tamaño tan importante, esa contextura física tan grande es la que le da el nombre de patagones, ¿sí? Porque eran pie grande los patagones, de ahí denomina y deriva el nombre de toda la zona, de Patagonia. Por eso se le denomina también en forma genérica los patagones. Insisto, cuando uno escucha denominaciones de los pueblos, tiene que ver y ubicarse quién está refiriendo, y de dónde se saca el dato y la época en la que uno está hablando. ¿A qué se dedicaban estos patagones o aboniquen en la época que el conquistador tuvo su primer contacto con ellos? Eran cazadores-recolectores que recorrían toda la meseta patagónica, desde la cordillera hasta el mar, adaptados por supuesto a la época, vistiéndose con cuero de guanaco. Lo único que tenían, digamos, de carne era el choique, que es vendría a ser como el avestruz chiquitito, por decirlo de una manera, el choique, y el guanaco, y después, bueno, animales más pequeños. Y vivían de la pesca también en los lugares donde podían pescar peces en los ríos de la zona, y de la recolección de frutos cuando ameritaba. Y se trasladaban desde el sur al norte, de este a oeste, iban trasladándose. Caminaban mucho, tenían tiendas que armaban y desarmaban, o sea, básicamente eran nómades. Y tenían su idioma propio y tenían sus creencias, ¿cierto? Todo su mundo espiritual propio. Del otro lado de la cordillera estaban asentados los conocidos como araucanos o mapuches, que a su vez tenían diferentes agrupaciones en función de dónde se ubicaban. Estos araucanos, este grupo araucano, cuando llegó el español, ya había estado en contacto con em, los grupos del norte y con los incas. Porque, ¿qué pasa? Vamos a ubicarnos esto que hablamos de las etapas y cuál era el contexto en el cual el encuentro el conquistador eh, se dio con los pueblos precolombinos. En esa época, el pueblo inca, que también era conquistador y también quería ir por más, digamos, ya había llegado al norte de la Argentina, y ya estaba llegando a la que es la zona de Cuyo, la zona de Mendoza, la zona de San Luis, la zona de San Juan, donde estaban originalmente los huarpes. Entonces, en ese contexto, los araucanos, ya en esa época, por el contacto con los incas, estaban con una cultura sedentaria. O sea, que tenían casas más sólidas, hechas de madera, bueno, con los elementos que se tenían en la zona. Ya cultivaban principalmente la papa. Tenían otra visión, otra cosmovisión. Conocían el tema de la platería. Tenían un montón de conocimientos culturales que no los tenían los tehuelches. Con esto que digo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, simplemente eran diferentes. El contacto con los incas había permitido ese intercambio cultural. Y no nos olvidemos que también está el tema de lo polinésico o polinesio, que también hay vestigios.
por lo menos en los otros pueblos, en los Yámanas, Alacalufes y Cahuáscar. Entonces, este grupo que también navegaba los ríos del lado chileno, que también ya conocían el trabajo de ahuecar troncos para hacer sus canoas, em, estos grupos contactaban y también pasaban hacia el otro lado de la cordillera. En ese tiempo los territorios estaban marcados de otra manera, no existía Chile y Argentina, simplemente eran lugares a donde se iban trasladando. Y fíjense algo interesante con respecto a qué los motivaba a o cuáles pueden ser una de las razones por las cuales los araucanos o mapuches pasaban hacia el otro lado de la cordillera. Hace un tiempo les recomiendo un programa que se llama Al Sur del Mundo. Es un programa de documentales chileno muy bueno, que la principal producción la hicieron en los años 80 y principio de los 90. Y ahora han hecho una remasterización y realmente tiene un valor muy grande todo el registro que han tenido de todo lo que es lo cultural desde de norte a sur y de este a oeste de Chile y también de acá de la zona de lo que ahora es Argentina. En uno de los documentales que vi, hablaba de los pueblos araucanos que todavía, los grupos que viven que mantienen todavía la cultura intacta del lado de Chile de araucana. Había visto un documental que en los años 80 tienen como una tradición que en determinada época del año van a cruzar la cordillera y se encuentran con los grupos que están del otro lado de la cordillera, en la zona principalmente del norte neuquino, desde el medio digamos, desde el centro de Neuquén hacia el norte. Siguen estando muchos asentamientos originarios de pueblos precolombinos, que hasta el día de hoy siguen teniendo y tienen sus costumbres. Pero lo interesante de todo esto era que como que reeditaban esto de ir hacia el este y en un momento explican que ahí dije, qué interesante esto de cuáles son las motivaciones y cómo el hombre llega a pasar a otro lado, a descubrir otro lado, en función de diferentes motivaciones. Y en este caso, más allá de las motivaciones prácticas que podía ser que descubrieran que estaban el pehuen para cosecharlo o cualquier otro intercambio que les podía llegar a interesar, hay algo que mencionaban que era muy interesante, que era el hecho de, no se olviden que en general los pueblos indígenas están muy en contacto con todas las manifestaciones de la naturaleza que las incorporan a su cosmovisión. En este caso, el sol, la luna, el cielo, las estrellas, bueno, los elementales de los ríos, de las montañas. Bueno, hay toda una integración en su cosmovisión. Y puntualmente, claro, si uno se pone a pensar, los pueblos observaban que el sol salía de un lado y, y se ponía del otro, se ponía al lado del mar. Ahora, la búsqueda del hombre, ¿cuál era? Era, vamos hacia donde sale el sol, a ver si llegamos en algún momento a donde sale el sol. Y en esa búsqueda de ir hacia el este, ir hacia el sol, era que fueron cruzando la cordillera. Estamos hablando de una primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante esto de por qué iban hacia el este. Había también una razón espiritual, si se quiere, de cosmovisión, de ir hacia el este hacia la búsqueda del sol. Y en esa búsqueda han cruzado la cordillera, después se fueron instalando. Vuelvo a insistir, no podemos hablar tal día pasó esto, tal día otro. Son procesos que uno está tratando de encuadrarlos en determinada época. Entonces, eh, también estaban instalados en la época
de la época que llegaron los primeros conquistadores, también había pueblos que tenían costumbres o que pertenecían, digamos, a la cultura mapuche de este lado de la cordillera, que a su vez como que tenían su propia, si bien había un origen en común, después se denominaban de otra manera. Por eso es que estamos hablando de los pehuenches, que eran los que estaban en la zona de la Araucaria, lo que es ahora todo Aluminé, lo que es la zona de Copahuecabiahue, bueno, toda la zona norte, los famosos pehuenches, que eran un grupo que vivía principalmente del pehuen o el fruto de la araucaria araucana, ¿sí? Que era la base nutricional de ellos, que sigue siendo, o sea, hoy por hoy el pehuen está protegido culturalmente, está reconocido como un valor cultural por la provincia de Neuquén, incluso hay restricciones de quienes pueden cosecharlo y cómo lo pueden utilizar y bueno, se ha dado una vuelta de tuerca, como se dice, en la gastronomía ahora turística. Si uno va a la zona de Pegüeña, justamente, la zona de Aluminé, en la zona de Copahue y Cabiahue, hay ya quienes han incursionado en la gastronomía regional y han incorporado el pehuen como un elemento típico y tradicional. Bueno, esto viene de la época de esos pueblos. Entonces, como todos más allá de lo cultural, nos vamos adaptando al medio que tenemos. Entonces, los que estaban del otro lado de la cordillera de pronto tenían determinadas costumbres que incorporaban e intercambiaban de los elementos y los frutos que se tenían de este lado. Pero básicamente desde el punto de vista organizacional, lo importante es que eran como diferentes grupos, eran como diferentes tribus que se juntaban y decidían en conjunto, pero no había un jefe supremo en esa época, estoy hablando. Eran como pequeñas agrupaciones que se intercambiaban, no siempre en buenos términos, y que tenían así como una especie de asambleas o trabún, que se ponían de acuerdo, se encontraban y tomaban decisiones. Eran pequeñas tribus, lo mismo los tehuelches que les decía, eran como pequeños grupos que tenían como su territorio, muchas veces el territorio lo demarcaba por la posibilidad de hasta dónde se podían trasladar, o sea, hasta dónde les daba la posibilidad de trasladarse, tenían su territorio e intercambiaban, ¿sí? Y también pasaban a la zona de la meseta patagónica. Llegaban. El otro grupo, o otro grupo de los importantes con los que se encontraron los españoles fueron los Cahuáscar. Lo más probable es que no hayan escuchado hablar mucho de este grupo, los Cahuáscar. Tenían costumbres muy similares a la Calufes, eran pueblos canoeros, vivían en toda la zona de de lo que es el archipiélago chileno, que vivían básicamente de los mariscos y la recolección, y vivían en las canoas. Pero no quiero decir vivían, viven, porque saben que lo que les decía recién, de que las culturas no se pierden, hay descendientes de estos pueblos. Em, Hay mucho testimonio también de este programa que les menciono y de otros más también. Si ustedes ponen los Cahuáscar van a ver mucha información. Siguen manteniendo muchas costumbres. De hecho, hay gente, por ejemplo, en un documental también vi, contemporáneo, de gente que sigue viviendo, obviamente con las modernidades y ya se identifican como que el territorio es Chile, que son chilenos, pero no dejan de desconocer su origen cahuáscar. em, y que siguen manteniendo el tema de ir en determinada época a marisquear, como le llaman, se instalan en una isla, están un tiempo ahí, digamos, hay cosas que no se pierden, no se pierden gracias a Dios. Se van intercambiando, combinando con otras pautas culturales, pero esas cosas no se pierden. Entonces los Cahuáscar vivían básicamente
navegando todas las islas y vivían de la pesca y de la cosecha de los frutos de mar, básicamente. Más hacia el sur estaban los alacalufes, que tenían costumbres similares, incluso hay muchos que dicen que pertenecen al mismo pueblo. Insisto, estas clasificaciones de los pueblos precolombinos, tómenla también con pinzas, porque es como más o menos para orientarnos de que habían grupos que se auto definían como diferentes, pero en transcurso de tantos años, seguramente ha habido intercambio, incluso casamientos o casamientos o uniones, digamos, de gente que pertenecía a una tribu y a otra, y bueno, entonces como que se fueron, digamos, unificando. Pero se habla también de los alacalufes, que también vivían de esta manera, más en la zona de, de lo que es la Tierra del Fuego y toda esa parte del sur del continente. Estaban los alacalufes, estaban los yámanas, que también vivían, tenían las mismas forma de sobrevivir, pescando y de la cosecha de frutos. De ahí viene el nombre de Tierra del Fuego, porque estas poblaciones vivían en sus canoas, incluso hacían fuego en las canoas, y vivían porque pasaban mucho tiempo, tenían una capacidad de navegación maravillosa que sus descendientes la mantienen, eso es como que, como se diría, se lleva en la sangre, ¿no? Entonces uno va al sur de Chile y ve toda esa cultura de navegación, tanto en mar como en lagos, como en ríos y como en estrechos, o sea, esa cultura de sus descendientes que siguen estando, eh, se siguen manteniendo. Entonces los yámanas, por ejemplo, tenían ahí un trabajo muy interesante de quien sigue siendo, creo todavía sigue siendo el, eh, quien está a cargo del Museo de Tierra del Fuego, Bairó, quien hizo Carlos creo que se llama, si no me equivoco, eh, hizo en los años 80 una prueba de reconstruir de la misma manera que construían los yámanas sus canoas, que era diferente a la que les mencioné hace un rato, que les mencioné de los araucanos, por ejemplo. Acá en el Museo de Villa Langostura están las canoas hechas lo que se llama monóxilas, porque están hechas en un solo tronco, donde la técnica consistía en ahuecar un tronco. ¿Por qué? Porque había árboles de gran porte y ahuecaban esos troncos para poder navegar. En la zona de Tierra del Fuego tenían una técnica distinta, es como que le sacaban la corteza a los árboles y le hacían todo un procedimiento de secarla y cocerla, y con eso hacían las canoas. O sea, eh, en función del medio tenían diferentes formas de resolver un tema que era la navegación y desarrollaban diferentes técnicas. Es muy interesante, hay un libro, incluso creo que hay un documental en el que Bairó eh, cuenta toda esta experiencia de tratar de imitar a lo que las técnicas que hacía cientos de años tenían los yámanas. No lo lograron del todo, porque ellos mismos relataban que aún con técnica, con elementos modernos, les costaba, o sea que realmente es admirable el trabajo y cómo se las arreglaban para extraer la materia prima y utilizarlo para el tema de las canoas y poder navegar y poder sobrevivir. Y el otro grupo que también hemos oído hablar mucho y que hay registros, incluso de filmaciones, porque estuvieron hasta principios del siglo pasado, a principios de 1900. El otro grupo que vivía en el territorio de lo que es la isla de Tierra del Fuego y tenían las costumbres, como les decía, muy parecidas a lo que conocemos como tehuelches, o aóniquen, o guenaken,
eran los onas. Los onas tenían, por eso se dice que es como un desprendimiento de los tehuelches, tenían una costumbre distinta, no eran navegantes, sino que se dedicaban a la caza en el territorio, tenían otro tipo de costumbres más parecidas a los tehuelches, y vivían en Tierra del Fuego. Y obviamente estaban en contacto con el resto de los grupos. Insisto con esto, no había territorios reconocidos, se reconocían los territorios, lo que les dije en el primer encuentro de que el hombre es territorial, o sea, el territorio siempre hay como un reconocimiento de uno, de poner límites por de una manera, el reconocimiento de un grupo de su territorio y el reconocimiento del otro grupo de que ese es territorio de este grupo o del otro. Después seguramente había enfrentamientos o había acuerdos, permisos que se daban para acceder a un territorio al otro, había todo como una cosa muy protocolar, una cosa muy interesante, por ejemplo, en la que se destaca el tema de los mapuches, era que eran muy buenos oradores. Quienes estuvieron en contacto con ellos después decían que, bueno, cuando se juntaban podían estar días y semanas hablando y cada uno hablaba y se explayaban, muy interesante eso, ¿no? El tema de que eran muy buenos oradores. Puntualmente en la zona de Villa La Angostura, los registros que hay es que cuando llegaron los españoles hablaban de un grupo que se llamaba los Pollas, que estaban en la zona de la estepa, en la zona de lo que sería Bariloche. Hablaban de los Puelches, se habla de que hay agrupaciones que vivían en la isla, en lo que conocemos como la isla Victoria. El término Nahuel Huapi, del lago Nahuel Huapi, se dice que viene que significa isla del tigre o isla del puma, pero hay otros que dicen que el término Huapi no solamente refiere a islas, sino también a penínsulas. Entonces puede ser que Huapi signifique península, no exactamente isla. Pero bueno, el término Nahuel Huapi significa isla o península, vamos a ponerlo así, del Tigre. Bueno, eran pequeñas agrupaciones que algunos que tenían algún contacto con los araucanos que venían del otro lado de la cordillera, pero según antropólogos o estudios desde el punto de vista de su contextura física, y otras costumbres y otros hábitos eh, tenían más similitudes con los tehuelches. O sea, se supone que eran pequeñas agrupaciones que pertenecían a la nación tehuelche, que después fueron intercambiando y fueron sumando costumbres em, araucanas. Muy bien, entonces damos por finalizada este segundo encuentro en el que hemos tenido, así como una idea general de nuestros pueblos precolombinos. Y en un tercer encuentro vamos a ir viendo qué pasó y cuáles fueron los cambios culturales y sociales que se fueron generando en estos pueblos a partir del encuentro concreto con el hombre blanco o el conquistador a partir de los 1500. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido de su interés y seguimos conociendo un poco más de nuestra historia.